Dice así Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Recalco el verso 13, el 14 que ustedes leyeron cuando leíamos juntos. Dice el 14: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Bueno, mis amados hermanos, precisamente el sermón que les traigo hoy, basado en estos versos bíblicos, se llama el yo soy de todos los yo soy. El yo soy de todos los yo soy. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua, y encierra una gran verdad. Encierra una gran verdad, y precisamente emana de este texto donde Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo te llamas? Y Dios le responde de manera magistral y le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Precisamente ustedes conocen el contexto, conocen la historia de Moisés. El sermón solamente se basa en estos versos del 13 al 15 de Éxodo 3, pero ustedes saben que este texto se encuentra dentro del llamamiento que Dios le hizo a Moisés cuando él estaba lejos de Egipto, y allí Dios lo llama para él volver a Egipto, de donde había salido, y rescatar al pueblo y sacarlo de la tierra de Egipto, donde el pueblo permanecía como esclavo. Ustedes saben que allí estaba la famosa zarza, ¿verdad? Que ardía, pero no se consumía, y que se le apareció el ángel de Jehová a Moisés y habló con él. Es un diálogo sumamente hermoso. De este capítulo de Éxodo 3 hay mucha tela, como decimos, por donde cortar. Recuerden que Moisés mismo, como ser humano, cuando se sintió llamado por Dios para esta tarea crucial, sintió lo que habría sentido cualquiera de nosotros. Sintió duda, sintió temor de poder llevar a cabo la obra para la cual Dios lo estaba llamando, pero a cada excusa o razón que Moisés objetaba, Dios le daba una respuesta, ¿verdad? Hasta que Dios convence a Moisés y Moisés va a cumplir la obra, y Moisés realizó la obra a la cual Dios lo llamó. Ojalá que lo mismo suceda contigo y conmigo. Pero como parte de ese diálogo están los versos del 13 al 15 de Éxodo, que para mí es una parte crucial de ese intercambio de palabras entre Dios y Moisés. Porque Moisés le dice: ok, Dios, está bien, tú quieres sacar a tu pueblo, pero hay muchos dioses, sobre todo en Egipto. En Egipto cada cosa tenía su Dios, y adoraban hasta los gatos en Egipto. Entonces, habían tantos dioses que lamentablemente en esos 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, probablemente había muchos judíos confundidos, porque era para confundirse en medio de tanta mezcla, ¿verdad?, de deidades y de religión politeísta. Cuando Dios, en este caso, ustedes saben, la religión judía y ahora la religión cristiana, también el Islam, nos diferenciamos en el hecho de que creemos en un solo Dios, por eso somos monoteístas. Pero en Egipto imperaba un politeísmo, creían en todo tipo de dioses. Y Moisés iba a Egipto, Moisés creía en este Dios que le estaba hablando, pero Moisés tenía el reto de presentarle este Dios a la gente, de hablarle no solamente a su pueblo, sino hablarle al faraón, porque habló de hecho al faraón en nombre de Dios para decirle: deja salir el pueblo en paz. Ya sabemos que no fue así. Ya sabemos que el corazón del faraón se endureció. El mismo faraón era considerado como un dios prácticamente, y lo adoraban. Y había templos, santuarios, y ya sabemos toda la historia de las pirámides y todo esto. Pero, mis amados hermanos, esta parte de este diálogo por eso es muy importante, porque Moisés le dice: ok, Dios, voy a ir, pero ¿a nombre de quién voy? ¿Cómo te presento?
¿Cómo te presento? Y mis amados hermanos, por eso a mí me impacta este texto y traigo hoy este mensaje que se llama el yo soy de todos los yo soy, donde traigo 3 puntos a colación en esta mañana. El primer punto que traigo está basado precisamente en el verso 13. Y este primer punto es que el yo soy de todos los yo soy se nos revela. Se nos revela. Ustedes ven ahí que Moisés está haciéndole una pregunta a Dios. Moisés le pregunta a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y la primera cláusula del verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés. Respondió Dios a Moisés. Amados hermanos, algo admirable del yo soy de todos los yo soy es que él no ha permanecido escondido, ni oculto, ni secreto en el universo. Él es el creador de todo el universo. La semana pasada, ustedes recuerdan que yo prediqué de Génesis, ¿verdad? Tal vez se hayan dado cuenta que yo estoy predicando de Éxodo. Tal vez es que hemos iniciado un ciclo, tal vez a través de toda la Biblia, para que no se nos quede ningún libro. Pero la semana pasada veíamos, ¿verdad?, a Dios como el creador del universo y al Espíritu Santo, que fue el que cambió el hecho de que había tinieblas, dejase de ser una tierra desordenada, vacía y donde imperaban las tinieblas, para que hubiese también orden, para que se llenase y para que hubiese luz. Bueno, ese Dios que hizo los cielos y la tierra podía haberse ido y dejar este mundo a su suerte, pero no fue así, mis hermanos. Dios ha estado todo el tiempo interactuando con este mundo que Él creó. No lo abandonó a su suerte, no lo dejó a su suerte. Dios ama a este mundo y todo el tiempo ha estado interactuando y todo el tiempo se ha estado revelando. Al punto de que vean ustedes cómo Dios es capaz, como lo vemos en este texto, de dialogar con un ser humano, como Moisés. Moisés era Moisés, pero Moisés era un ser humano como cualquiera de nosotros. Estaba hecho de la misma materia prima de nosotros. Sin embargo, Dios, no por ser Dios, se alejaba, sino que daba la posibilidad a los seres humanos de interactuar con Él. Y vemos aquí a Moisés, un ser humano, preguntándole a Dios. Y aquí le pregunta y le dice: ok, Dios, yo voy a ir, pero si llego a ellos y me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre le digo? Qué lindo ver a un ser humano hablando con Dios, ¿verdad? Y eso es la oración. ¿Qué cosa haces tú cuando oras? Lo mismo que estaba haciendo aquí Moisés, dialogando con Dios, hablando con Dios. Nos hemos puesto a pensar lo maravilloso que es que nosotros, siendo seres humanos tan limitados, tan imperfectos, pecadores, seamos capaces y podamos hablar con Dios. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Dios que nos da la posibilidad y la oportunidad a nosotros, que somos tan pequeños, tan míseros, de hablar con Él. Y eso ocurre cada vez que tú y yo tenemos una oración. Cada vez que tú y yo oramos, tú y yo estamos hablando con el Dios del universo. Claro, ya sabemos que eso ha sido posible únicamente gracias a Jesucristo, que fue el que abrió el camino al Padre, ¿verdad? Y que nos dio la oportunidad de tener acceso total para hablar con Dios. La semana pasada se silenció la predicación, el micrófono, y me grabé solamente haciendo los gestos. Cuando fui por la noche a editarlo, resulta que me vi en una comedia silente y por eso tuve que hacer el mensaje en la casa. Pero en la casa decía que me encanta, de verdad, estar en el templo predicando con seres humanos delante, aunque tengan puesta mascarilla, y yo me la quite, me da vergüenza que sea yo el único que esté sin mascarilla ahora aquí, pero les decía que es bien lindo en la interacción y que me encantaba escuchar el llanto de un niño si venía. Y mira, el Señor me dio esa alegría hoy, ¿verdad? Estos niños que fueron presentados hace poco están hoy aquí y me alientan y me dan alegría cuando alguno de ellos, que se portan bastante bien, emite algún pequeño llantico. Es una gran alegría, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, gran alegría es que tú, que en el fondo todos somos como niños, podamos hablar con Dios y que Dios, que es tan grande, nos escuche a ti y a mí. Mis amados hermanos, el yo soy de todos los yo soy es un Dios que se revela. O sea, es un Dios que se muestra, es un Dios que te habla, es un Dios que te responde. La Biblia en Hebreos
En Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4, dice precisamente que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense hasta qué punto se revela el yo soy de todos los yo soy, que fue capaz de hablarnos por medio de su Hijo unigénito que vino a este mundo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es la manera en que comienza el libro de Hebreos, diciendo precisamente que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y que no bastándole a Dios haber hablado muchas veces y de muchas maneras, nos llegó a hablar mediante su Hijo que vino a este mundo. Luego el libro de los Hebreos sigue hablando, y yo se los recomiendo a todos ustedes que estudien este maravilloso libro. Y me encanta que hoy estamos hablando del diálogo de Moisés con Dios. En el capítulo 3 se hace una comparación bella entre Jesús y Moisés. Y bueno, de hecho, las Sociedades Bíblicas Unidas, en la versión Reina Valera de 60, ponen Jesús es superior a Moisés. Y es que de hecho, Moisés estaba hablando aquí con Jesús, porque recuerden que cada vez que Dios se revela en el Antiguo Testamento, se está revelando a través del que habla con los seres humanos, su Hijo. La persona del Hijo precisamente tiene el rol de hablar y dar a conocer a Dios. Porque como dice el Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es maravilloso, mis amados hermanos, que el gran yo soy, que el yo soy de todos los yo soy, se revela, se muestra. Tú lo puedes ver, tú lo puedes encontrar. Y especialmente si lo buscas. Porque la Biblia promete, y el Señor Jesús lo dijo, en textos como Lucas 11, del 9 al 13, nuestro Señor Jesús dijo algo que yo te recomiendo a ti, que tal vez me estés escuchando ahora, aunque no estés presente aquí físicamente, que es buscar a Dios, ¿verdad? Porque cuando tú buscas a Dios, te aseguro que lo vas a encontrar. Dice Lucas 11, versos del 9 al 13. Y yo os digo, dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Verdad? Tu papá, si tú le pides pan a tu papá o a tu mamá, ¿te dará una piedra? No te va a dar una piedra, ¿verdad? O si un pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente, no lo creo, mucho menos, ¿verdad? Aquí los niños me están diciendo con los ojos que no, para nada. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, se está refiriendo a nosotros, que somos malos, pecadores, claro, ahora ya arrepentidos, por la gracia de Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. El Espíritu Santo, ¿verdad? El que hablábamos que la semana pasada en Génesis, que estaba sobre la faz de las aguas y cambió aquella tierra. Hoy también ese Espíritu Santo habita en nosotros porque se lo pedimos a Dios. Y nuestro Dios, mis amados hermanos, se revela. Moisés le hizo una pregunta y Dios le contestó. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué maravilloso es Dios, mis amados hermanos. Que siendo tan grande, que siendo todopoderoso, que siendo omnipotente, que siendo omnisciente, está a tu alcance. Mira que pasamos a veces trabajo, aún teniendo comunicaciones, para comunicar con un ser humano, ¿verdad? Porque a veces, para que estén en sintonía dos seres humanos, tienen que estar libres los dos y poder hablar mediante un teléfono, Pero, mis amados hermanos, lo maravilloso es que Dios
siempre está atento a nuestra súplica. Para Él no hay que fijar una hora. Para Él no tienes que buscar el mejor horario para Él. Siempre el mejor horario para Dios es cualquier tiempo, a cualquier hora, de la noche, de la madrugada, del amanecer, de la tarde. Dios está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o los 31 días del mes, como este mes de octubre, atento a la voz de tu clamor. Búscalo y lo vas a encontrar. Llámalo y vas a escuchar su respuesta. Por lo tanto, lo primero que yo veo ahí es que el yo soy de los yo soy se nos revela. Segundo punto, mis amados hermanos, verso 14, dice el verso 14 ahí de Éxodo capítulo 3, dice que respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Moisés le preguntó, ¿cómo? ¿Qué le dijo? ¿Qué nombre tienes? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amados hermanos, si nosotros analizamos bien acá, ¿verdad? Y incluso los niños que tenemos hoy aquí, si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Bueno, me van a responder, me van a decir Emily, Emilio, ¿verdad? Me van a responder sus nombres, ¿verdad? Me van a decir sus nombres, pero a ninguno tal vez se le ocurriría decir, pastor, yo soy. No, me dirían su nombre, ¿verdad? Bueno, pues esta es la respuesta que Dios le da a Moisés. Moisés le está diciendo, ¿cómo te llamas? En Egipto había muchos nombres, Osiris, y en fin, ya les dije, hasta el gato le ponían nombre de dioses. Pero Moisés le está pidiendo un nombre a Dios. Y Dios le está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y es que, amados hermanos, ha habido mucha discusión en este texto precisamente respecto al nombre que Dios se da aquí. Pero más allá de las interpretaciones, lo que hay que entender aquí es la esencia de ese nombre que Dios le da a Moisés. El nombre significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y por eso el segundo punto de mi mensaje es que Dios, el yo soy de todos los yo soy, se revela como el que es. Se revela como el que es. Esta frase, yo soy el que soy, es una frase poderosa. ¿Qué significa, mis hermanos? Que entonces nosotros no somos también. Si Él es el que es, nosotros ¿qué es lo que somos? Bueno, hay una profunda verdad detrás de estas palabras. No sé si ustedes se han percatado que ninguno de nosotros es dueño de su propia existencia. ¿Alguno de ustedes es dueño de su existencia? ¿Alguno de ustedes escogió qué día iban a nacer? Yo no lo escogí. ¿Alguno de ustedes escogió en qué lugar iban a nacer? No. ¿De qué papá y de qué mamá? No. Le agradecemos a Dios y le tomamos amor a esos padres que nos trajeron al mundo, ¿verdad? Pero ni tú ni yo los escogimos, ni ellos te escogieron a ti tampoco, ¿verdad? Los hijos nacen y son los que Dios te da, y te guste o no te guste, esos son tus hijos, ¿verdad? Y te guste o no te guste, esos son tus padres. Pero ni tú los escogiste, ni ellos te escogieron. ¿Quién escogió? Dios, el que escogió. Por eso incluso estamos defendiendo, sobre todo en estos tiempos, cuando la vida humana llega a valer tan poco, que esos niños, ¿verdad? Que son gestados, lamentablemente hoy en día las leyes van en camino incluso de que sean asesinados hasta faltándole un día por nacer. Es terrible, ¿verdad? Y mis amados hermanos, es que hay un gran valor en la vida humana, pero ninguno de nosotros es dueño de su vida. Ni escogemos cuándo venir a este mundo, ni escogemos cuándo nos vamos. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se va? Nadie sabe, ¿verdad? Por lo tanto, nadie es dueño de su existencia, excepto el que nos dio la existencia. Él es el que es. Él es el que tiene, el que vive por sí mismo. La existencia de Él no depende absolutamente ni de nada, ni de nadie. A diferencia de nosotros, ¿verdad? Mira de cuántos poquitos depende nuestra existencia, ¿verdad? Incluso ahora nuestra existencia se ha hecho más frágil de lo que ya era, y mira cómo tenemos que andar, ¿verdad? Me da dolor vernos a nosotros, ¿verdad? Mirarlos a ustedes ahora, a todos que lo tengo aquí delante, y verlos con sus tapabocas, como decimos, con sus máscaras. Qué triste, ¿no? El año pasado, por este mismo tiempo, ni pensábamos que íbamos a tener en el siguiente año que depender de una máscara. Pero ahora nuestra vida, si queremos preservarla un poquito más, si queremos cuidarla un poquito más, depende de una máscara.
Y la máscara hace la diferencia increíblemente, ¿verdad? Porque ahorra muchísimo. Tú cuidas al otro y el otro te cuida a ti con la máscara. Pero la máscara es solo un ejemplo de cuántos detalles dependen de nuestra vida, mis hermanos. Ahora mismo nuestra vida depende de que la Tierra esté exactamente a la distancia que está del Sol. Si la Tierra se va un poco más allá, nos morimos todos. Ni la máscara te salva, ¿verdad? Un poco más cerca nos quemamos. Un poco más lejos nos congelamos. El oxígeno, el aire, dependemos de que no caiga un asteroide. Para estos días están anunciando un asteroide. Ya casi todos los meses anuncian un asteroide. Y hay tremendo revuelo porque el asteroide es precisamente el día antes de las elecciones. Y ya la gente está queriendo ver ahí un significado. Bueno, nadie sabe, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia las obras de sus manos. Lo cierto es que tú y yo, mis amados hermanos, aunque nos creemos muchas veces que somos dueños de algo, no somos dueños absolutamente de nada, ni siquiera de nuestra vida. Nuestra vida depende del que es. Nosotros no somos los que somos. Nuestra existencia no es propia. El único que tiene existencia en sí mismo, el único que no depende de nadie para existir es Él. Absolutamente de nada ni de nadie. Y en su amor ha querido compartir el don de la vida con nosotros. Y nos ha dado vida. Qué hermoso, mis amados hermanos. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por su vida? Qué triste que hay seres que pasan por este mundo y jamás se detuvieron ni un instante, ni un momento a agradecerle a aquel que es el que es, que ha compartido con ellos que no eran nada y que podían haber sido nada, la vida que Él les dio. Nos hemos detenido un instante para darle gracias a Dios por el don de la vida. Es maravillosa la vida, ¿verdad? ¿Alguien está aquí arrepentido de haber existido? ¿Alguien está aquí arrepentido de no haber nacido? Bueno, lamentablemente a veces hay seres humanos que pasan por situaciones terribles, ¿verdad? Y se arrepienten de haber nacido. En la Biblia misma tenemos hombres que dijeron, me arrepiento de la hora en que nací. Pero fue en un momento, ¿verdad? Y hay momentos en los que cualquiera de nosotros puede haber dicho algo así, tan exagerado. Pero no nos pasamos la vida arrepintiéndonos de haber nacido, ¿verdad? Por el contrario, tratamos de aferrarnos, tratamos de preservar nuestra existencia, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, hay que agradecerle a Dios cada día porque estamos vivos. Y hay que agradecerles a Dios cada día de que nosotros que no existíamos, que no éramos, llegamos a ser en algún momento. Porque llegamos a ser por el hecho de que Él, que es el dueño de la vida, que es la vida en sí mismo, compartió ese don preciado contigo y conmigo. Y tú y yo hemos llegado a ser, porque el que es quiso compartir contigo la existencia. Pero entendamos siempre la diferencia. Él es el que es. Nosotros, en todo caso, dependemos totalmente de Él. Y ojalá que dependamos totalmente de Él, para Él también dediquemos nuestras vidas. Pero mis amados hermanos, Dios se ha revelado como el que es. Él es el que es. Y es muy interesante. En estos días estaba leyendo yo a un autor norteamericano que ha escrito varios libros. Y este hombre decía algo muy interesante. Cada vez que uno de nosotros se va a presentar, es verdad que decimos el nombre, ¿verdad? Yo soy Mario. Pero es interesante que cada vez que alguien me pregunta, yo siempre antes de decirle Mario, podría decirle Mario, pero le digo, yo soy Mario. Y es una cosa muy interesante porque es como si antes de decir nuestro nombre, dijéramos el nombre de él. ¿Se han percatado ustedes? Primero digo el nombre de él y después digo el mío. Y primero digo el de él, yo soy, porque el que es él, no yo, ¿verdad? Porque yo soy por causa de él. Es una especie de trabalengua, no sé si nos habíamos detenido en esto, pero siempre decimos el nombre de él es el que se llama yo soy. Yo no me llamo yo soy, el yo soy es él. Y yo digo, yo soy Mario, pero digo el nombre de él primero porque de él proviene mi vida. Mario es porque él es y él quiso que Mario existiera alguna vez, ¿verdad? Igual que digo Mario, puedo decir cualquier nombre de nosotros, mis amados hermanos, pero siempre decimos yo soy fulano de tal, yo soy, siempre decimos yo soy, porque él es el que es y es primero que nosotros. Mis amados hermanos, no por gusto Pablo, en Hechos 17:28, Pablo estaba en el Areópago, cita un verso brillante de escritores que aunque eran paganos,
dijeron algo inteligente. Y es que hay muchas cosas inteligentes dichas por gente que muchas veces no es cristiana. Y en Hechos 17:28, Pablo cita ese texto donde dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Pero es brillante. En él vivimos y nos movemos y somos. Gracias a él, que es el dueño de la vida y la ha compartido con nosotros. Así que hemos visto Éxodo 3, 13 y 14 con los puntos que el yo soy de todos los yo soy se nos revela en primer lugar. Y en segundo lugar se nos revela como el que es. Él es el que es. Nosotros, en todo caso, somos porque Él ha querido que seamos y ha querido que tengamos vida. Y por cierto, quiere que no solamente tengamos vida, sino que quiere que la tengamos en abundancia. Y por eso envió a su Hijo Cristo al mundo para salvarnos. Y por eso voy al último punto de este sermón, precisamente en el verso número 15. Recuerden que el sermón se llama el yo soy de todos los yo soy. En primer lugar, se nos revela, nos ha hablado, nos responde, interactúa con nosotros, se muestra, no está escondido, no está oculto, está al alcance de la mano. Qué maravilloso es Dios. Y Él se muestra como el que es. Él no engaña a nadie. Él se muestra como el que es. Es Dios de amor, pero es Dios de justicia también, ¿verdad? Como esta mañana estudiábamos en la escuela dominical. Es amor y a la vez es fuego consumidor. Es león y es cordero, ¿no? Nuestro maravilloso Dios. Pero el último punto, que se basa en el verso 15, es que Él se revela como el que es por siempre. Por siempre. Porque dice Éxodo 3:15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Este verso, mis amados hermanos, está cargado de eternidad, está lleno de eternidad. Si miramos de atrás para adelante, termina diciendo por todos los siglos. Forever, en inglés, and ever, ¿verdad? Para siempre, por todos los siglos. Y no solamente de este actual orden de cosas, sino por la eternidad. En este mundo actual, pero también en el nuevo mundo que vendrá de los nuevos cielos y la nueva tierra que están a las puertas. Pero también él dice en la cláusula anterior, este es mi nombre para siempre. Para siempre, o sea, para siempre, por todos los siglos, pero además hay algo maravilloso. Cuando él le está hablando a Moisés, él le dice, recuérdale al pueblo, para que recuerden la historia, que ya yo les he visitado antes, y ya yo les he hablado antes, que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por cierto, aquí también hay eternidad, mis hermanos. Pero no solamente la eternidad de Dios está presente aquí, sino también la vida eterna que Dios quiere darnos a ti y a mí también. Que a pesar de haber nacido en un momento dado y no haber existido como Dios, nuestra vida, Dios nos está ofreciendo vida que es posible en Cristo Jesús. Y aquí, al recordarle Dios a Moisés que ese mismo Dios que le estaba hablando a él ahora era o es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está hablando de que para él el mundo de los que él ha creado no se divide entre vivos y muertos. Para él todos estamos vivos. Es la razón por la cual Jesús utiliza un texto como este cuando le están preguntando acerca de la resurrección. Y Jesús dice, ¿no recuerdan ustedes que cuando Él se presentó como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Se refería a Jesús a que en este momento en que Dios está hablando con Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, hacía tiempo que habían muerto, hacía tiempo que habían sido sepultados, pero Dios seguía hablando de ellos como si Él siguiese siendo el Dios de estos hombres que para Moisés estaban muertos, pero para Dios no hay separación entre vivos y muertos. Para Él todos estamos vivos.
Por eso es magistral que en este mismo verso en el cual Dios está diciendo, mi nombre es para siempre, mi nombre es por todos los siglos, Él también recuerda a seres humanos que ya no existían en este mundo, pero que seguían existiendo para Dios. Y Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mis amados hermanos, qué bueno que el yo soy de todos nosotros, el yo soy de todos los que somos ahora, gracias a que Él es, perdónenme estos trabalenguas, pero es así, Él es el único que es en realidad. Nuestra vida es un regalo del que es, que la ha compartido con nosotros. Este yo soy de todos los yo soy se ha revelado, se sigue revelando, se revela cada día, se ha revelado a través de su Hijo Cristo, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se revela como el que es, no nos está engañando, es tal y cual, y se revela como el Dios de los siglos y los siglos. Él existió, Él existe y Él existirá. Y aquí podríamos también citar a un texto de Hebreos que conecta directamente a Jesucristo con el Padre, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que se presenta también en Apocalipsis como el alfa y la omega, el principio y el fin. Mis amados hermanos, qué maravilloso que Dios siempre es. Y qué maravilloso. Ya para terminar, cito el Salmo 100, verso 5, donde en ese salmo precioso, como todos los salmos, pero este tiene su particularidad, el verso 5 dice, porque Jehová, ya saben, Jehová viene precisamente del nombre de Dios, yo soy, ¿verdad? Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es una exhortación a la gratitud. Es más, les leo el salmo completo, porque son apenas cinco versos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ustedes que existen, porque Él existe y ha querido que ustedes existan, canten alegres a Dios, servid a Jehová, o sea, al yo soy, el que soy. Cada vez que leamos Jehová, entendamos que está diciendo yo soy el que soy. Servid a yo soy el que soy con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que yo soy el que soy. Es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cada vez que dice bendecid su nombre, ¿qué está diciendo? Bendice al que es el que es. Bendice a yo soy el que soy. Bendecid su nombre. Porque Jehová, yo soy el que soy, es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mis amados hermanos, qué maravilloso saber que en este mundo nuestras vidas no son caóticas. Nuestras vidas no han llegado aquí por casualidad, ni somos, ni nos movemos caóticamente. Estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. Existimos porque Dios quiso que existimos. Dios es el Dios del universo. Él es el que es y ha compartido la vida con nosotros, pero ha compartido también la salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús. Porque Dios, aún viendo que la humanidad cayó en pecado, aún viendo que la humanidad a la cual Él había dado la vida, le había desobedecido, nos amó tanto que fue capaz de ir más allá, siendo Él el que es y sin depender Él absolutamente para nada de nosotros. Sin embargo, sabiendo y entendiendo que nosotros sí dependemos enteramente y 100% de Él, vino a este mundo, se hizo carne en Cristo Jesús y fue a la cruz para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelvo a repetir Juan 10:10, porque Él que nos dio vida quiere que tengamos vida, pero que la tengamos en abundancia. Y una vida en abundancia solo es posible en Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, demos gracias a Dios porque nos dio la vida, pero demos gracias a Dios porque nos dio la salvación, que le ha dado a nuestra vida sentido, que le ha dado a nuestra vida paz, que le ha dado a nuestra vida esperanza, incluso en ese más allá que vendrá y que trascenderá a este orden actual de cosas presentes. Por eso, yo sé que los que están aquí, confío que así sea, ya han aceptado a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Pero puede ser que alguien
si el video se grabó bien y está saliendo el sonido, que me esté viendo ahora en cualquier parte del mundo, haya puesto esto, ni me conozca, pero está viendo que estoy hablando de que su vida en esta tierra ha sido posible gracias a que Dios, que es el único que es, le regaló vida. Pero ese Dios es tan maravilloso que no solamente le regaló la vida que tiene, sino que quiere darle esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia únicamente es posible en Jesús, que murió por ti en la cruz. Por eso, si no has hecho esta oración de fe, hazla. Dile a Dios esto que yo voy a decir ahora, y Dios te escucha y te responde, igual que escuchó y le respondió a Moisés. Dios Todopoderoso, hoy me doy cuenta que no soy dueño ni de mi vida. Hoy me doy cuenta que si estoy respirando y que si existo, es porque tú, que no dependes de nada para existir y que tienes existencia propia en ti mismo, me has dado vida a mí, me has dado un hálito de vida, me has dado existencia. Y yo tal vez jamás había reconocido esto y yo jamás te había dado gracias porque existo. Hoy te agradezco porque existo. Te agradezco porque yo que no era nada, hoy existo y tengo un nombre y soy alguien. Pero te agradezco además porque he descubierto que tú me amaste tanto que no te bastó con darme la vida, sino que viniste a darle sentido a mi vida y a salvar mi vida cuando te diste cuenta que yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Por eso te pido perdón y te agradezco en Jesús que viniste a morir por mí en una cruz. Tú me enseñaste a vivir y yo te enseñé a morir por mis pecados. Pero acepto y recibo a Jesús como mi Salvador y quiero alabarte por la eternidad porque tú mereces toda mi adoración. Recíbela desde ahora y para siempre. Gracias por la vida eterna que recibo en Jesús.